Karen Bellinger, antropóloga y arqueóloga, y seré su guía en el tiempo para descubrir el maravilloso mundo de uno de los pueblos más fascinantes y misteriosos de Europa, los celtas. Los celtas, una sociedad que prosperó hace más de 2000 años, una cultura envuelta en misterio, un pueblo que nos sigue fascinando hasta hoy. Pero, ¿cuál es su verdadera historia? El nombre celta ha sido utilizado durante años por académicos y el público en general, para diferentes tribus, culturas modernas e identidades nacionales completas. De la misma manera que los exploradores europeos agruparon a una miriada de pueblos nativos americanos bajo el nombre de indios. Pero una explosión de la arqueología en la Edad del Hierro en Europa Central, junto con increíbles descubrimientos de entierros celtas, están desafiando muchos conceptos erróneos muy difundidos sobre los celtas, disipando mitos y arrojando nueva luz sobre su misterioso mundo. Los celtas compartían un par de rasgos culturales similares y puede que una cultura material similar. Ellos, por ejemplo, usaban las mismas joyas, los mismos vestidos, las mismas armas y las mismas herramientas, pero sobre todo desarrollaron un estilo artístico similar. ¿Quiénes eran? Y algo que muy pocas veces nos habíamos preguntado: ¿de dónde vinieron ellos? En esta serie descubriremos la verdadera historia de los celtas. Celtas. La historia jamás contada. Episodio 1. Comienzo de los celtas. Los celtas son uno de los pueblos más destacados de la historia europea. Los antiguos griegos y romanos los inmortalizaron como guerreros orgullosos e intrépidos. Rudos bárbaros que serían muy diferentes a sus propias sociedades civilizadas. Su fascinación por ellos estaba teñida de miedo y con amargura de un grado de respeto, pero eran mucho más de lo que sus enemigos nos harían creer. Durante siglos han sido muy mal comprendidos. ¿Por qué? Se basaron en la historia oral, comunicando todo de boca en boca a través de canciones, historias y conversaciones. No dejaron constancias escritas, y es por eso que gran parte de lo que creemos que sabemos sobre los celtas es incorrecto. La información que tenemos proviene de los griegos y romanos, quienes tenían sus intereses. Fue así como se establecieron mitos y conceptos erróneos que perduraron en el tiempo hasta el día de hoy. Hay miles de clichés sobre la antigua cultura celta en la actualidad. Por ejemplo, el Halloween tiene sus raíces en los antiguos tiempos celtas, lo cual no tiene ningún sentido. Tendemos a pensar en ellos como pueblos de los confines de Europa Occidental en Irlanda, Escocia, Gales o Inglaterra. Pero de hecho, llegaron al mapa de Europa continental. Luego se expandieron por todo el continente y llegaron incluso hasta Asia. Su legado se puede ver incluso hoy en la música y el arte, tanto en las tradiciones populares como espirituales, en las lenguas modernas y en identidades nacionales completas. Millones de personas en todo el mundo están orgullosas de su herencia celta, pero la pregunta sigue siendo: ¿de dónde vienen los celtas? Estoy viajando al lugar donde los arqueólogos ahora creen que todo comenzó, en las montañas austriacas, en un hermoso y tranquilo pueblo alpino llamado Hallstatt. A principios de la Edad del Hierro, las personas que vivían aquí tenían un enorme poder y riqueza. Debido a lo que
encontraron cuando se aventuraron en lo profundo de las montañas. Sal. Un producto común y económico hoy, pero hace casi 3000 años era un ingrediente precioso y vital. Incluso hoy, muy pocos de nosotros podríamos vivir sin agregar sal a la comida. Pero además de su valor para agregar o enmascarar un sabor, la sal es un excelente conservante, sobre todo para la carne. En una época en la que la refrigeración ni siquiera era un sueño lejano, la sal era un mineral fundamental para una población en crecimiento. Sin ella la comida se estropeaba o pudría con facilidad. La gente moría por inanición. No es exagerado decir que en esa época la sal podía hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Hallstatt es una de las minas de sal más antiguas del mundo y ha estado en uso continuo durante 7000 años. Su uso alcanzó su punto máximo en la Edad del Hierro temprana. En 1846, el director de operaciones mineras de Hallstatt hizo un descubrimiento extraordinario en las laderas de las montañas. Un enorme cementerio. Más de 2500 tumbas de hombres, mujeres y niños, envueltos con armas, joyas y otras pertenencias personales preciadas para acompañarlos al más allá. Un artista local registró las tumbas en una serie de dibujos extraordinarios. Y los arqueólogos comenzaron a reconstruir la historia de estas personas que prosperaron aquí alrededor del año 700 a.C. De forma irónica, es el elemento vital de Hallstatt, la sal, lo que ha preservado materiales orgánicos como telas, cuero y madera, que se descompondrían en el suelo por lo general. Único en Hallstatt, y gracias a los objetos tan bien conservados, los arqueólogos tienen una comprensión más profunda de cómo vivían los celtas hace 25 siglos. Lo que vestía a la gente, las herramientas para trabajar, cómo atendían a sus enfermos y heridos, incluso lo que comían. Y, gracias a los hallazgos de cerámica, cómo lo comían, lo que puede darnos una idea de cómo solían celebrar y socializar. Cuando los historiadores consultaron registros antiguos, descubrieron que los griegos clásicos tenían un nombre para las personas con las que comerciaban en esta área. Ellos los llamaban los Keltoi. Aquí, en Hallstatt, entre impresionantes lagos de montaña, vivieron las primeras personas que luego se conocerían como los celtas. Se habían establecido aquí porque reconocieron el valor de los ricos depósitos de sal escondidos en las montañas. Habían encontrado oro blanco. Por fortuna para ellos, era muy escasa. Era un suministro que controlaban en esta región. Se puede decir que había pocos lugares desde donde se pudiera importar sal. Venía de la orilla del mar o de las minas de sal. Así que se hizo necesario crear rutas de larga distancia para importar cantidades de sal, y esas rutas permitieron que surgiera el fenómeno cultural de una Europa interconectada. Y sí, su viaje, sus bolsas cargadas de sal. Utilizaron rutas comerciales de larga distancia ya establecidas, como la legendaria ruta del ámbar, un camino de 1000 kilómetros que conectaba el Báltico en el norte con el Mediterráneo en el sur, y cruzaba los territorios bajo su influencia. Y en poco tiempo se encontró evidencia de la cultura celta mucho más allá de su tierra natal. Los artefactos excavados en una vasta área son similares a los encontrados en las tumbas de Hallstatt. Esto prueba que pudo haber contacto e intercambio cultural entre estas comunidades distantes. Gracias al suministro de sal, estos pueblos mineros fueron el centro de una gran red comercial y cultural, a partir de la cual creció la cultura celta.
Los historiadores se refieren a estos sitios celtas de la primera mitad de la Edad del Hierro en Europa Central como la cultura de Hallstatt. El comercio a larga distancia siempre ha tenido el beneficio adicional de permitir intercambio cultural. No solo se intercambian bienes, sino también opiniones e ideas políticas. Gracias al comercio se forjaron alianzas, ya fuera por matrimonio o mediante el uso de la fuerza. Los celtas habían llegado. La sal los había popularizado por todo el continente y había ubicado a los Keltoi en el mapa de Europa. Sin embargo, Hallstatt, el hogar de los primeros celtas, se había desvanecido. Los registros arqueológicos muestran que la actividad en Hallstatt cesó a mediados del siglo V a.C. Y a pesar de las grandes minas de sal, los artefactos y la necrópolis, no tenemos asentamientos habitados, por lo que esta cuna de la cultura celta se nos escapa de las manos. Víctima de su ubicación, arrastrada por las inundaciones y cubierta por deslizamientos de tierra. El asentamiento estaba cubierto por metros de lodo espeso y escombros que bajaban de las montañas. Por eso no tenemos restos de ningún asentamiento en Hallstatt. Ubicados en la ladera de la montaña, sus hogares hubieran sido muy vulnerables al clima extremo. Los secretos del asentamiento celta más antiguo del mundo se han perdido para siempre. Pero ese no fue el final para los celtas. Su historia apenas comienza, y para el próximo capítulo iremos al oeste. Tal vez la mina de sal de Hallstatt haya sido arrasada, pero otras comunidades mineras de sal pronto se unirían para llenar ese vacío. Dornberg, Austria, a solo 40 kilómetros al oeste de Hallstatt. Cuando ese antiguo asentamiento murió, surgió uno nuevo. Esta vez, los arqueólogos encuentran lo que estaban buscando. En esta área detrás de mí hay rastros de túmulos funerarios y también estructuras de asentamientos que aún se conservan después de 2500 años. Hay tres categorías principales de sitios. Primero están las minas de sal. Segundo, el asentamiento. Y tercero, la abundancia de tumbas. Una gran diferencia con Hallstatt. Dornberg les da a los arqueólogos un extraño vistazo de la vida allí. Siempre la llamo metrópolis de la sal, porque durante la Edad de Hierro, Dornberg fue uno de los proveedores de sal para Europa Central. Aquí, utilizando una reconstrucción basada en sus excavaciones, se simula la vida en una próspera comunidad minera celta hace 25 siglos. Al parecer hubo una gran población trabajando en las minas de sal y abasteciendo a los trabajadores de las minas con herramientas y otras necesidades. Es la vida celta a escala industrial. Fragmentos de metal muestran a un herrero en la fragua. Restos de fogatas y vasijas de cerámica muestran a los cocineros ocupados en la cocina. Y semillas petrificadas revelan graneros y panaderos trabajando. Y las excavaciones de la tumba revelan cómo la sociedad se estaba formando a través de su comercio de sal. Aquí se estableció una próspera clase trabajadora de mineros de sal, gobernada por una élite comercial muy rica, que buscaba constantemente formas de sobresalir entre la multitud. Tenemos muchos textiles porque se conservaron en la sal y podemos reconstruir los patrones, los colores y las estructuras de los textiles y luego combinamos todo para obtener una muy buena imagen de cómo pudo haber sido la gente.
trata solo del aspecto, de los textiles, los colores, los estampados y del metal brillante, también se trata del sonido. Hace un sonido muy distintivo que representa la apariencia general de las personas, lo que querían decirle a los demás, de dónde venían, de qué región y también a qué parte de la sociedad pertenecían. Los ricos eran los pocos elegidos con prestigio y poder. Realizaban el comercio más importante, en virtud de una red sofisticada y un libro negro de contactos en todo el mundo antiguo. Y al igual que hoy, tenía que vestirse para impresionar. Dicho esto, la vida no era tan fácil. Y otras pistas clave sobre la vida cotidiana provienen de fuentes arqueológicas menos atractivas. Los excrementos. Excrementos humanos. Estas heces que se encontraron en las minas nos brindan información muy detallada e importante sobre la vida cotidiana y las condiciones de vida en la Edad del Hierro. Las condiciones higiénicas de Domburg estaban lejos de ser excelentes. La gente sufría de toda una variedad de enfermedades. Lo sabemos por el análisis de los huesos y, lo que es más importante, por el análisis de las heces humanas en las minas de sal, que quizás conservaron, al parecer, huevos de varios parásitos. Ante estos desafíos, los celtas comenzaron a desarrollar un sistema de salud rudimentario lleno de magia y rituales que, quizás, era supervisado por algunos de los más ricos de su tribu. Se basó en la herbolaria tradicional, pero también incorporó prácticas más intervencionistas que podríamos asociar con la medicina moderna. Encontramos instrumentos quirúrgicos en las tumbas de Domburg que nos hablan de las operaciones. Las operaciones quirúrgicas se hicieron en el cráneo abierto. Estas llamadas trepanaciones indican que, por razones mágicas o médicas, las personas eran operadas y quizá recibían algún tipo de tratamiento. La trepanación es un procedimiento quirúrgico antiguo en el que se perforan agujeros en el cráneo para aliviar el dolor, tratar traumatismos e incluso liberar espíritus malignos. Los entierros en Dornberg muestran que la trepanación era solo uno de los muchos procedimientos médicos practicados por los celtas. La joven de la tumba 308 nos da una visión muy buena y directa de la vida y las condiciones de vida en Domburg. Tente que ella murió por complicaciones en el parto porque se encontró un esqueleto diminuto de un niño pequeño, un feto, en la zona de la pelvis. También nos muestra de forma bastante interesante diferentes tipos de características que nos dan información sobre sus condiciones de vida. Ella tuvo una fractura en un brazo, pero parece que fue reparada muy bien. Y también vemos una especie de marca de quemadura en su frente. Los celtas eran un pueblo muy ritualista, con muchos dioses, en todas partes de la naturaleza. Dioses del trueno, de los animales, del alimento y la fertilidad. Y apelaban a ellos en busca de sabiduría y consejo. Para protección, buena suerte, honor y curación. Pero los dioses también representaban un miedo tremendo para los celtas. El poder del bien y del mal, de la vida y la muerte. Para ellos, los mundos material y espiritual coexistían, uno al lado del otro. La Europa del siglo XIX vio un gran aumento de interés en la cultura celta. Impactados por la revolución industrial, los escritores, intelectuales y artistas de la era romántica querían reconectarse con el mundo natural.
Fue así como en 1872, el entusiasta arqueólogo romántico y aficionado Hendrik Bankel hizo un descubrimiento extraordinario. El Dr. Bankel de alguna manera se había topado con una escena de verdad escalofriante del mundo antiguo. Bankel excavó un asombroso sitio de la Edad del Hierro dentro de la cueva de Bull Rock, al encontrar muchos objetos de origen celta primitivo y animales sacrificados. También encontró una especie de altar de piedra. Sobre él había un cráneo humano y los huesos de 2 manos amputadas. Se encontraron más cuerpos esparcidos por toda la cueva. A algunos de ellos les faltaban extremidades. Bankel desenterró los esqueletos de un hombre y de 40 mujeres jóvenes. A algunas les faltaban piernas y manos y algunas, al parecer, habían sido decapitadas. Al más puro estilo de la era romántica, interpretó esta espantosa escena como el entierro de un cacique, para el cual se sacrificaron caballos y jóvenes doncellas en el altar de piedra para los dioses, asegurándole un cómodo viaje al más allá. Todo bastante dramático, pero de hecho creíble. ¿Por qué Bankel pensó esto? La cueva de Bull Rock se encuentra en medio de la misma ruta del ámbar que los celtas atravesaban vendiendo ámbar, sal y otros bienes preciosos. Mientras difundían la cultura y las ideas celtas, dejando su huella en el paisaje a su paso, Bankel estaba excavando en un área donde ya se habían descubierto una serie de santuarios celtas. Esparcidos en la ruta del ámbar, había paradas religiosas para que los comerciantes celtas alabaran a sus dioses. Imaginen que están caminando hacia el norte desde el Danubio. Al comenzar, la topografía cálida es baja y está cubierta de robles, pero al avanzar al norte, el paisaje cambia drásticamente. Aparecen laderas cubiertas de rocas y los robledales son reemplazados por hayas altas y maduras. Para aquellos tan conectados con la naturaleza, eso despierta miedo. Buscaban llegar a un santuario que está más o menos cerca de la ruta, pero igual un poco más lejos, escondido en algún lugar cercano. Al igual que el monasterio moderno, el santuario no estaba en la plaza principal, sino apartado de la ciudad. Al llegar al santuario, hacían un sacrificio para los dioses locales por el éxito del viaje. Esta puede ser la razón por la que Bankel creía que había encontrado un entierro de sacrificio raro y extravagante en la cueva de Bull Rock, el santuario supremo. Un lugar de sacrificio humano masivo para garantizar buenos augurios. La violencia ritual fue de hecho una parte clave de la cultura de la Edad del Hierro en toda Europa. Y los textos griegos y romanos contemporáneos sugirieron que los celtas practicaban sacrificios humanos. Dado todo esto, es comprensible que su teoría hubiera sido aceptada durante unos 150 años. Pero un sacrificio masivo en un solo lugar haría de la cueva de Bull Rock un sitio más bien macabro en la historia celta. Lo que es muy diferente a todo lo que nadie había visto antes o desde entonces. Eso llevó a los expertos a preguntarse, ¿y si Bankel se equivocó? Un nuevo equipo de arqueólogos decidió investigar este cementerio único. ¿Podrán descubrir algo nuevo? Cuando vuelven a examinar los restos humanos, se dan cuenta de que la interpretación de Bankel no se compara con su evidencia. Solo un individuo tenía signos de una herida sin cicatrizar, pero no había nada de eso en los demás. Es bastante interesante observar las edades de los difuntos. Son cuerpos que tenían 40, 50 e incluso 60 años cuando murieron. Eso es bastante inusual para este periodo. No encuentras individuos de esta edad en el cementerio ordinario. Esto apunta al hecho de que los cuerpos fueron bien tratados. Y vivir hasta la
vejez en este momento hubiera indicado que vivían una vida de relativo lujo, algo muy similar a hoy en día, que hubiera estado reservado a unos pocos privilegiados. No eran las vírgenes sacrificiales arquetípicas que Bunkle había imaginado. Y los objetos enterrados con los cuerpos confirman su riqueza y mundanalidad. Investigamos dónde se fabricaron los artefactos de la cueva de Bull Rock y de dónde procedían. Por supuesto, el ámbar proviene del Báltico y otros hallazgos pueden ser del Mediterráneo. Incluso encontramos una pequeña jarra de cristal que creemos que tiene su origen en Grecia. El origen de todo lo encontrado en esta cueva abarca casi toda Europa, de norte a sur y, por supuesto, de este a oeste. Este no era un lugar de sacrificio humano, sino un lugar de entierro, que conectaba a los celtas ricos a lo largo de grandes distancias. Celtas que habían comerciado mucho, que tenían su propia cultura sofisticada que difería de la de sus socios comerciales. Habían regresado a casa para ser enterrados como celtas, al estilo celta. Entonces, ¿cómo podemos explicar la gran cantidad de cuerpos? Si estas personas no fueran sacrificadas, ¿qué podría haber sucedido en este sitio hace más de 25 siglos? Las actividades más comunes que se desarrollaban en el santuario eran los sacrificios con diversos objetos y la sepultura de sus muertos. En Missy Scala o Bull Rock tenemos registros de ambas actividades. En este lugar, la gente enterraba a sus muertos junto con varios objetos. Así que estos no eran sacrificios de personas, sino solo sus entierros. Sin embargo, eran entierros del más alto nivel, y sí estaban acompañados de sacrificios para los dioses, pero de objetos materiales, no de personas. Y a medida que continuaron excavando, quedó claro que lo mejor estaba por venir. Un nuevo descubrimiento tan espectacular, tan raro, que revela cuán ricos e importantes eran en realidad estos celtas en particular. Esta es una parte del neumático que pertenece al vagón que acabamos de excavar durante nuestro trabajo aquí. Estos vagones están por completo cubiertos por láminas de metal. Solo se han encontrado 13 de estos extraordinarios entierros de vagones y los arqueólogos encontraron 6 de ellos aquí mismo, en Bull Rock. Las decoraciones y la artesanía son impresionantes. Este es el lugar de descanso de algunas de las personas más ricas del mundo celta, cuyos nombres y estatus social se conocían en todas partes. Sin duda, no era el tipo de gente que se ofrecía para el sacrificio. Bunkle puede haber estado equivocado, pero si no fuera por su trabajo innovador, no estaríamos aquí hoy. Pero así es la arqueología. A medida que el equipo continuaba con sus investigaciones, salió a la luz otro hecho intrigante. Cada uno de los carruajes en la cueva era de una generación diferente. Aquí no hubo un solo entierro épico, sino toda una sucesión, cada uno de ellos un evento generacional de gran importancia. La existencia de al menos 6 vagones indica que la cueva de Bull Rock se utilizó durante un periodo de unos 125 años. Los entierros aquí no eran raros. ¿Podría la cueva de Bull Rock ser un mausoleo? ¿El lugar de descanso de una élite y alguna vez orgullosa dinastía del mundo antiguo? Lo más probable es que en esta cámara se colocaran tumbas de madera que enterraban a la élite. Los muertos eran traídos en vagones que también transportaban objetos de bronce, armas y joyas del difunto, que serían colocados en la tumba con el cuerpo. La tumba de madera sería sellada con una tapa de madera y cubierta con grandes cantidades de piedra para asegurarla. Sabemos
que estas personas fueron generaciones sucesivas de una dinastía rica de la Edad de Hierro celta. Pero, ¿por qué se enterraron aquí? En esta cueva. Los muertos fueron colocados en partes de la cueva que eran vulnerables a las inundaciones. No intentaron proteger los cuerpos. Pudieron haber intentado, por ejemplo, colocarlos en zonas elevadas de la cueva. Por lo que concluimos que vieron la inundación como el punto final. Justo después de cada funeral, el agua de la inundación se llevaba hacia lo desconocido, tanto los cuerpos como los objetos ofrendados. La cueva de Bolrock es un sitio de entierro espectacular y único. Lejos de ser el escenario de un brutal sacrificio masivo, es un testimonio de la sofisticación de esta cultura celta emergente. Un pueblo que no solo tenía un profundo conocimiento del mundo natural, sino que lo integró en sus creencias en la vida eterna, utilizándolos para guiarlos hacia el más allá. Estos descubrimientos son de vital importancia porque muestran cuán consistente era la artesanía celta en una vasta área. Los entierros de vagones de Bolrock tienen un parecido sorprendente con otros tesoros arqueológicos celtas primitivos icónicos. La tumba de Hochdorf fue descubierta en el sur de Alemania a fines de la década de 1960. Es quizás el más espectacular de todos los entierros descubiertos de este capítulo de la historia. Dentro de una cámara funeraria que data del siglo VI a.C., los arqueólogos encontraron el cuerpo de un hombre inusualmente alto que vivió hasta los 40 años, una edad muy respetable para esa época. Fue enterrado en un sillón reclinable de bronce decorado de forma hermosa, con joyas de oro y ámbar. Incluso se cosieron placas de oro en sus zapatos. Muchos de sus objetos personales fueron colocados en un vagón revestido de hierro muy bien ornamentado, todo muy similar a los entierros en la cueva de Bolrock. Lo que lleva a los arqueólogos a una teoría emocionante. Cuando encuentras dos vagones casi idénticos a una distancia de unos 800 kilómetros, eso significa que estos vagones quizá fueron fabricados por el mismo artesano, o como mínimo que estas personas se conocían entre sí. Pocos trabajadores metalúrgicos serían capaces de elaborar una artesanía tan sofisticada. Su trabajo era muy buscado por los pocos que eran lo bastante ricos como para pagarlo. Quizás este carruaje pudo haber sido un regalo de una élite a otra. En el periodo de Hallstatt surgieron élites ricas que se beneficiaron del comercio a larga distancia, pero las ruedas del comercio debían refrescarse. Y el intercambio de bienes no solo entre las tribus celtas, sino también entre otras tribus dominantes del mundo mediterráneo ayudó a hacer esto. Un objeto como este exquisito cráter de vino encontrado en una tumba principesca en Vix, Francia, no es de por sí un bien comercial para comprar y vender, sino más bien un regalo diplomático utilizado para establecer y consolidar esos valiosos contactos entre los celtas y sus socios comerciales, como las tribus del sur de Italia. No eran solo obsequios costosos, sobornos e incentivos lo que se intercambiaba entre estas culturas antiguas. El conocimiento se movía en ambos sentidos, y los celtas aprendían rápido. Los celtas tomaron prestado de otras culturas, pero como grandes innovadores, a su vez hicieron importantes mejoras. Muchas vasijas mediterráneas representan a hombres jóvenes en carruajes, compitiendo, rivalizando entre sí durante los ritos de iniciación. A los líderes adinerados del periodo de Hallstatt les gustó lo que vieron y querían una parte para ellos. Hoineborg, Alemania del Sur, sitio de uno de los primeros asentamientos celtas. Y aquí, los arqueólogos han encontrado maravillosos objetos que demuestran la pasión de los celtas por las carreras de carruajes.
Hace algunos años encontramos la representación humana más antigua de toda la región de Hohenborg. Es una figura ecuestre hecha de bronce sobre un caballo de 2 cabezas. Además de eso, en la tumba de la famosa princesa de Betebühl también se encontró una armadura de frente. Una armadura de apariencia única que servía para darle protección a la cabeza de un hermoso caballo. Esto muestra que en la región de Hohenborg, montar a caballo y conducir eran muy valorados por las élites de Hallstatt. Los carruajes de 2 ruedas de la era celta fueron el vehículo militar más destacado de la época. Fueron inventados como vehículos militares muy similares al Humvee de hoy en día, que es un vehículo militar que luego se transformó en el gran vehículo civil, el Hummer. Eran rápidos, ligeros y prácticos. Podían usarse en el transporte de mercancías, en viajes y además en la guerra. También eran una emocionante forma en que los celtas mostraban su nueva riqueza y destreza física. Así que quizás era inevitable que los hombres comenzaran a competir en ellos. A solo unos kilómetros de distancia, los arqueólogos descubrieron una estructura sorprendente. Una colina gigante hecha por el hombre. El Alteborg no tiene ningún rastro de ocupación humana. No hay ninguno de los signos reveladores. Aquí no se construyeron casas, ni hay fuentes de agua cercanas esenciales para la vida cotidiana. Y los muros de esta colina no son las fortificaciones tradicionales diseñadas para proteger los asentamientos celtas. Con una altura de hasta 10 metros y un ancho de 30 metros, las paredes del Alteborg no son funcionales en absoluto. De hecho, asumimos que la construcción de este complejo tenía la intención de demostrar el poder externo, pero quizás también quería mostrar el poder interno. Aunque hay rastros de caminos y vías que habrían ofrecido acceso a esta increíble cumbre, ¿qué estaría haciendo la gente en la cima de esta enorme colina? ¿Era el Alteborg una especie de punto de encuentro ritual? En la meseta hay una especie de plataforma o podio de unos 8 por 8 metros de tamaño que ha sido tallada en el lecho rocoso. En el medio de este podio hay un pozo de 5 metros de profundidad, el llamado pozo de culto. Varios seres humanos fueron depositados en ese pozo. Quizás esos fueron sacrificios humanos. Estas características peculiares llevaron a los arqueólogos a callejones sin salida e hipótesis falsas, dejando el verdadero propósito del Alteborg como un total misterio. Hasta que volvieron a mirar y se dieron cuenta de que su forma era como algo que por lo general asociamos con la antigua Roma. La meseta del Alteborg tiene una forma alargada muy regular, con un extremo o parte superior redondeada, y está dividida de forma longitudinal en 2 mitades por una repisa en el medio. Puede sonar bastante absurdo y extraño, pero el Alteborg, si lo observamos bien, tiene la forma de un antiguo hipódromo. La historia sugiere que las carreras se introdujeron en los Juegos Olímpicos de la antigua Grecia en el siglo VII, alrededor del 680 a.C. En la última década, sin embargo, las investigaciones arqueológicas en el Alteborg han revelado una fecha para esta escurridiza estructura casi 100 años antes, entre los siglos 8 y 7 a.C. Nadie sabe cuándo se construyó el primer hipódromo, y eso plantea una posibilidad intrigante. ¿Y si fueron los celtas quienes construyeron el primer hipódromo? Bueno, eso puede sonar como una gran especulación, pero no lo es.
Para averiguar por qué, tendremos que volver a la ciudadela de Hoineborg. Este fue uno de los más grandes asentamientos iniciales de los celtas. Incluso podría llamarse una ciudad celta. Estaba dividida en 3 partes. La ciudadela principal en la colina del castillo, para el cacique y sus súbditos más cercanos. Debajo de esto estaba el llamado pabellón exterior, que estaba, como la colina del castillo, muy bien fortificado con poderosas murallas y profundas zanjas. Y fuera de los asentamientos fortificados al oeste, había un asentamiento exterior de al menos 100 hectáreas que habría sido el hogar de la mayoría de los 10.000 habitantes de la ciudad. Era tan grande que el historiador griego Heródoto documentó en el siglo V a.C. Porque el Ister fluye desde la tierra de los celtas y la ciudad de los Pirineos, a través del centro mismo de Europa. La cuestión de si este asentamiento podría ser la ciudad legendaria mencionada por Heródoto se ha debatido durante mucho tiempo. Y si ese fuera el caso, entonces estaríamos tratando con la ciudad nombrada más antigua al norte de los Alpes y en la zona mediterránea. Y el Danubio puede que ya fuera navegable desde aquí. En ese momento, más de 2.500 kilómetros. También podría haber sido utilizado para el comercio y el transporte de bienes y mercancías al Mar Negro. Estos contactos a larga distancia se reflejan en muchos objetos encontrados en excavaciones locales, broches del sur de los Alpes, pulseras de Gran Bretaña, ollas de Grecia, ánforas para el transporte de aceite de oliva y vino de la península itálica. La influencia mediterránea no se limita solo al consumo de vino, simposios o banquetes, o hallazgos individuales de importación, sino también al intercambio de conocimientos y técnicas. Por ejemplo, el muro de ladrillos de arcilla de Hoineborg debe haber sido construido bajo una fuerte influencia fenicia o del cercano oriente. Es posible que un maestro de obras o arquitecto de la región mediterránea estuviera activo aquí para construir esta muralla de la ciudad. No se necesita gran esfuerzo para pensar que un arquitecto griego que ayudó a diseñar esta gran ciudad celta asistió a una carrera de carruajes en Magdeburg e inspirado por la estructura pudo haber pensado, deberíamos construir uno en casa. Lo que todo esto nos dice es que los primeros celtas no eran simples clanes que vivían en pequeños asentamientos repartidos por Europa Central. Tampoco eran nobles salvajes, sino que eran tan sofisticados como sus homólogos mediterráneos. Pueblos que se involucraron en el comercio y el intercambio cultural a través de grandes distancias. Con el conocimiento, la riqueza y la organización social para construir un enorme complejo, como Hoineborg. Pero al igual que Hallstatt antes, el lugar de Hoineborg duró poco en la historia celta. Y en el 450 a.C. ya no era una metrópolis próspera. Había sido abandonada. Era una reliquia del pasado. ¿Fue este el fin de los celtas? No, recién estaban comenzando. Entre los siglos 7 y 5 a.C., una especie de oleada se extendió por Europa Central desde el sur, lo que provocó un gran cambio social y condujo a la fundación de varios centros tempranos de un nuevo poder celta, que se conocerían como los asientos principescos de poder.
buen ejemplo de eso es Glauberg, Alemania. Ningún otro lugar fue testigo de estos nuevos comienzos mejor que este, por lo que es un lugar clave en el estudio de los celtas. Para cualquier arqueólogo de la Edad de Hierro, Glauber es sin duda un lugar fascinante. No se debe solo a los fantásticos hallazgos que se han producido y a las estructuras que rodean la montaña, sino también a las muchas preguntas de investigación que aún no han sido respondidas. Y una de estas preguntas sin respuesta se relaciona con esta misteriosa estructura. Se descubrieron 16 agujeros para postes alineados de una manera peculiar al pie de un túmulo funerario, que intrigó a los investigadores locales. Estamos parados aquí en el túmulo funerario reconstruido que contenía 2 tumbas de hace 2400 años. Mirando hacia abajo observamos 2 zanjas que los arqueólogos han llamado Procession Road. Distintas teorías, prácticas y espirituales han sido propuestas por expertos. ¿Podrían ser la base para la construcción de un puente? ¿O un lugar para la congregación y el ritual? Pero las observaciones de un astrofísico produjeron una hipótesis nueva y emocionante. Estos orificios se orientan a un punto en el horizonte donde cada 18.6 años la luna ascendía a su fase más austral. Estos orificios forman una estructura calendárica, por decirlo de alguna manera, que es única en toda Europa. Una vez más, es lo que hace que este lugar sea tan especial. Si esto fuera de verdad una estructura de calendario lunar, hubiera permitido a las personas dividir, medir e incluso planificar el tiempo hace unos 2400 años. El control de este conocimiento sin duda habría proporcionado una ventaja clave en ese momento. Para reconocer algo como el punto de salida de la luna en el gran giro lunar del sur y poder usarlo como calendario, uno debe observar el horizonte durante muchos años, de hecho muchas generaciones, y varias personas de diferentes generaciones necesitaron tiempo para reconocer y documentar estos movimientos. La gente de los asentamientos aledaños e incluso más lejanos se habría reunido aquí para celebraciones religiosas y espirituales, mostrando cuán avanzada y respetada era la comunidad que vivía en esta área. Pero esta confianza en la guía espiritual estaba siendo desafiada por el ascenso del poder principesco. Y Glauberg se convertiría en el telón de fondo de acontecimientos dramáticos que cambiarían de forma abrupta el curso de la historia celta. Hay evidencia en Glauberg de que las condiciones sociales pudieron haber cambiado en el período alrededor del 450 a.C. En ese tiempo, la muralla que rodeaba toda la meseta se había quemado. Al mismo tiempo, 3 de las 4 estatuas que se erigieron alrededor del montículo fueron destruidas casi por completo. Y podríamos considerar la posibilidad de que esto esté relacionado con un cambio de gobernación en Glauberg. Sea casual o no, fue alrededor de este mismo periodo que los arqueólogos creen que la actividad cesó, tanto en Hallstatt como en Hoineborg, marcando el comienzo de un periodo de cambios sísmicos en todo el mundo celta y dividiendo la Edad del Hierro de Europa Central en 2 periodos distintos. Era el momento de una nueva era en la que los celtas entrarían en su Edad de Oro, estableciéndose como una de las culturas más brillantes e influyentes del mundo antiguo.